Me llamo Ernesto y desde muy joven trabajo en el campo. Siempre he sido valiente y nunca había tenido miedo a quedarme solo. Pero después de lo que me pasó una vez, ya dudaba en quedarme solo una vez más. A inicios de los 2000, yo andaba de lugar en lugar, se podría decir que era un nómada. No tenía lugar fijo, yo vivía de lo que trabajaba, y donde trabajaba vivía. Me independicé muy temprano, dejé a mi familia a los 12 años y me aventuré en lugares que nunca podría haber conocido si seguía viviendo con mis padres. Al principio costó un poquito, porque extrañaba a mis hermanos y a mis padres. Pero me llegué a acostumbrar a cabo de unos meses. También aprendí algunos vicios, como beber y fumar. Eso es lo primero que uno aprende a veces porque se siente obligado para poder encajar en el grupo. Agarrar la botella y volcarla en tu boca se vuelve cada vez más fácil. A mis 17 años yo ya era un experto en eso, y a veces, cuando trabajaba en lugares cerca de una ciudad o pueblo, cada fin de semana iba a los pueblos más cercanos, buscando un bar donde pasarla bien. Estaba hasta cierta hora y volvía al lugar donde trabajaba, y no me importaba si el camino era largo. Yo, siempre que salía, me iba montado en mi caballo. Sabía que si me quedaba dormido en el camino, el caballo de todas maneras me llevaría hasta el rancho. No podía perderme, así que no me preocupaba. Ese era mi vivir. Las personas siempre me decían que tenga cuidado, que no iba a faltar alguien malintencionado que me quiera asaltar y herirme, y en ese estado nada podría hacer. Yo hacía oídos sordos a todos, pues yo me sentía bien, no tenía miedo, nada me había pasado nunca. Y pues eso me daba seguridad que siempre estaría bien. Hasta que conocí a don Luis. Este era un hombre bastante mayor, tenía 50 años. Esa noche yo me encontraba en una esquina en ese bar, donde cada fin de semana frecuentaba. Yo no era bueno para hablar con personas desconocidas, me costaba hacer amigos, y por eso me iba a la última mesa, y una que otras veces, uno que otro me saludaba, porque ya me habían visto varias veces ahí. Pero esta noche estaba pensativo, las cosas en el trabajo no iban bien, y estaba pensando retirarme, pero no sabía para dónde irme, y estaba analizando que después de mi retiro, pedir trabajo en algún otro rancho de por ahí nomás, algún rancho vecino, podría necesitar a alguien para trabajar. Cuando vi que entra este señor, era un hombre alto, con un sombrero negro, camisa blanca con rayas negras. Me di cuenta que estaba con su ropa de trabajo y además sucia. En los pantalones se veía que había pasado por un pajonal y en las botas traía algo de barro. En el bar no había muchas personas, estaba más vacío que de costumbre. Pero él camina a mi mesa, se para frente a mí y me dice: ¿Me puedo sentar, amigo? Levanté la cabeza y le miré. Pensé que estaba ebrio, pero al momento me doy cuenta que no estaba. Le dije que sí. Entonces él pone la silla y se sienta y me pregunta: ¿qué pasó, amigo? ¿Problemas en la familia? Le respondí que no. Entonces me dice: ¿cuál es el problema entonces? Ya viéndolo amigable le dije: problema del trabajo, y aquí ando pensando en buscar otro. Él me dijo entonces: mi nombre es Luis. ¿Cuál es tu nombre?, me preguntó. Yo le dije: me llamo Ernesto. Te ves muy joven, me dijo. Al menos. ¿Tienes 20 años? Sí, respondí yo. Solo me miró y mientras llevaba el vaso a la boca para tomar un trago de su bebida me dijo: ¿qué trabajas? Y como yo no era muy hablador, solo me limitaba a responder sus preguntas, porque yo no sabía qué preguntar. Entonces le dije que me dedicaba a cuidar una pequeña propiedad a unos 5 kilómetros del pueblo, pero que ya estaba cansado de la misma rutina, que quería cambiar y hacer otras cosas. Eres joven, me dijo, y me parece que tu trabajo está muy bien. Puedes salir aquí para distraerte y no aburrirte. Además,
no creo que la pases mal en la casa de ese rancho, ¿verdad? ¿Cómo así?, le dije. ¿De qué manera la pasaría mal? Las casas en los ranchos normalmente tienen un pasado, y son pasados muy trágicos, y que dejan cosas que definitivamente no son buenas. Solo sonreí, no dije nada. Y él me pregunta, ¿hace cuánto que trabajas en ranchos? Desde los 13 años, le respondí. Y me preguntó, ¿nunca te has encontrado con algún lugar maldito o embrujado? Solo respondí que no. Es mejor así, me dijo, mientras volvía a tomar un trago. Yo empecé a dudar, porque no veía que estuviera bromeando, se miraba en su cara que hablaba en serio. Entonces me salió la pregunta, ¿y usted ya se ha encontrado un lugar así? En el rancho que estoy cuidando, pasan muchas cosas paranormales todas las noches, me dijo. Las horas pasaban mientras hablábamos. Y ya era muy tarde y le dije, es hora de que me vaya, fue un gusto hablar con usted. Me levanté y cuando me estaba yendo, él dijo, no te confíes mucho, el diablo nunca duerme. Me fui pensando en eso todo el camino, hasta llegar al rancho donde trabajaba. Tenía unas ganas de vivir algo así, siempre había escuchado anécdotas de esas cosas, pero yo no las creía, porque nunca me había pasado a mí. Esa semana más estuve en ese rancho y al terminar la semana, hablé con el jefe y le entregué mi renuncia. Agarré mis cosas y me fui al pueblo, pensando en llegar y buscar otro trabajo, para no perder el tiempo sin trabajo. Pero cuando iba llegando, me encuentro con don Luis. Él al verme me preguntó, ¿renunciaste a tu trabajo? Le respondí que sí. Y aprovechando la ocasión, le dije, ¿de casualidad a usted le gustaría tener un compañero para que lo acompañe en su rancho maldito? Con una sonrisa media burlona. ¿Sabes qué? No tenía idea que te volvería a topar aquí otra vez, y la verdad, si estoy buscando un compañero, y ya que no tienes trabajo, entonces ven conmigo. Me llevó donde había dejado su caballo y traía uno extra por si alguien se animaba a ir a trabajar con él. Me dijo que compraría unas cosas y luego nos iríamos. No tardamos mucho. Después de comprar las cosas, tomamos el camino rumbo a ese rancho. Pasamos un pequeño bosque, llegamos a un campo abierto, donde llegamos a un riachuelo que estaba algo seco. Casi no le quedaba agua. Más bien era lodo lo que quedaba. Era época seca, no había llovido en varias semanas. Seguimos hasta llegar a un segundo bosque, donde al entrar a unos 3 kilómetros estaba tal rancho. La entrada era un portón metálico, se veía bastante viejo. A los lados tenía unas paredes de piedra y de resto tenía alambre que daba vuelta a la casa. La casa al llegar me dio muy mala vibra, pero me lo aguanté. No podía demostrar que tenía miedo. No quería que don Luis me vea como un cobarde que sin entrar a la casa ya quería huir. Luego de bajar las cosas y llevar a los caballos al potrero, recién entraríamos a la casa. Al abrir la puerta sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda y se me erizó el cuerpo. Me quedé parado en la puerta con mis maletas en la mano. Desde el segundo piso sentía miradas en mí, sentía que estaba siendo observado, pero como cuando te miran con odio, podía sentir unas miradas que no solo veían lo superficial, sino que podían verme toda el alma. Pero no había nadie, solo éramos nosotros dos. Entonces, ¿cómo podría estar sintiendo miradas si no había nadie más? Me reconforté pensando que tal vez esté siendo paranoico por lo que don Luis me había dicho, y ya me estaba haciendo ideas sin necesidad. Él me mostró la habitación que ocuparía. Me dijo, ponte cómodo y cuando termines me avisas para mostrarte el resto de la casa. Está bien, respondí. Se fue y yo quedé parado en medio de la habitación, mirando muy detalladamente el lugar donde dormiría. La habitación tenía un ropero empotrado. Se veía que no lo habían usado en mucho tiempo. Estaba todo polvoriento.
Empecé sacudiendo todo el polvo del armario y fui acomodando mis cosas. Siempre me gustó tener todo en orden. Aunque mis cosas no fueran la gran cosa, me gustaba todo en su sitio y bien ordenado. Al terminar de acomodar, bajé con los materiales de limpieza que había subido para limpiar. Don Luis estaba en la cocina, preparándose para hacer la cena. El reloj marcaba las 7 de la tarde, quedaba algo de luz del día. Le pregunté, ¿en qué le puedo ayudar? Me dijo qué hacer. Ahí nos repartimos el trabajo y me dijo, ya mañana te muestro todo el lugar. Hoy ya se nos hizo tarde, la noche llegó y es mejor no salir afuera. Hicimos la cena y comimos. Y mientras cenábamos, ya le pregunté sobre su familia y por qué vivía solo en ese lugar. Me dijo que ellos vivían en el pueblo, por eso iba cada semana. Los visitaba para llevarles la despensa y no les falte alimento. Estos eran últimos hijos, los mayores estaban en la ciudad capital, y los últimos que eran adolescentes. Ellos vivían con su mamá en ese pueblo. O al menos eso me dijo, pero no me aseguré que eso fuera cierto. Después de cenar guardamos todo, y antes de ir a acostarse me dijo don Luis, no salgas aquí en las noches, no debes salir, eso te voy a pedir, si quieres estar tranquilo. Sin pensarlo, le respondí con un «está bien». Él se fue a su cuarto, yo me quedé sentado un rato en el comedor, junto a la mesa. Hasta que me dio sueño y me fui a mi cuarto. Esa noche todo bien, no pasó nada. Al siguiente día por la mañana, me desperté temprano y salí afuera. Don Luis también estaba saliendo de su cuarto. Nos saludamos y me dijo, enseguida te muestro el lugar y todo lo que se hace aquí todos los días. Y así fue. Traté de hacer todo lo que él me enseñó. Mientras pasaban los días, iban marchando todo bien, sin problema. Pasaron 2 semanas y un día me dijo que iría al pueblo y me preguntó si yo quería ir con él y preferí quedarme. Pero antes de irse, me advirtió que no salga de la casa en las noches, que las cosas tenían que seguir como estuvieron esos días mientras él estaba. Esa primera noche me desperté asustado. Sentía una sensación rara, sentía que alguien rondaba la casa, estaba todo muy oscuro. La casa no tenía luz eléctrica, nos alumbrábamos con lámpara a querosén. Traté de volver a dormir, pero me volvía a despertar, y esta vez escuché unos pasos al otro lado de mi puerta. Eran unos pasos muy lentos, como si caminara tratando de no hacer ruido. Me senté lentamente en mi cama. Sabía que no había nada. Don Luis no estaría haciendo tal cosa si haya llegado. Y además no iba a caminar en la oscuridad. Si fuera él, encendería una lámpara. Los pasos siguieron, pero lentamente escuché que los pasos se fueron alejando. Yo tenía una ventana junto a mi cama. Traté de mirar por ahí a ver si veía algo, pero la oscuridad de la noche era total y no se alcanzaba a ver nada. Cuando amaneció salí y todo estaba en orden. Fui a ver si don Luis había llegado, pero su habitación estaba vacía. El día transcurrió con normalidad. Al llegar las 6 de la tarde me di cuenta que me faltaba hacer algunas cosas. Era solo guardar algunas cosas que utilicé del almacén. No obedecí las reglas que don Luis me había puesto, y era que a las 6:30 como máximo ya tenía que estar dentro de la casa y no salir. Estaba terminando de guardar las últimas herramientas, cuando veo que una persona iba entrando a la casa y antes de entrar me volteó a ver y me sonrió. Me quedé frío, ya era más de noche que de día. No pude ver bien de cómo se veía tal persona, pero pude notar la sonrisa que me dio antes de entrar. Sin quitar la mirada de la casa, dejé todo adentro del almacén, cerré y me fui acercando a la casa. Tratando de ver quién entró, pero no pude ver a nadie. Me detuve en la puerta y pregunté, ¿quién llegó? Estaba todo silencio, no escuché nada. Entonces llegó un viento. Una brisa fría sopló. Me entré a la casa y cerré bien la puerta.
y pensé que si alguien estaba dentro de la casa, lo iba a encontrar. Le di la vuelta a la casa, pero no encontré nada por ningún lado. Esa noche, cuando me fui a acostar, me aseguré de cerrar bien todo, como para que no pase lo mismo de la noche anterior. Cuando me dormí, soñé que me desperté. Me senté en mi cama y vi que había un poco de luz afuera de mi ventana. No entendía de dónde venía esa luz y pensé que tal vez sea la luz de la luna. Me levanté de la cama y caminé hacia afuera. Salí al patio porque tenía ganas de orinar. Me paré enfrente de un árbol grande que había y estaba en eso cuando escuché que unas de las ramas del árbol que estaba frente a mí se sacudían. Levanté la mirada y vi algo que parecía tener forma humana, que me estaba mirando de frente en lo alto de ese árbol. Yo me asusté, ya había terminado de hacer lo que estaba haciendo, y lentamente di pasos hacia atrás, sin quitarle la vista a lo que estaba en ese árbol. Pero en un abrir y cerrar de ojos, estaba de pie en el suelo, junto al árbol. No era más grande que yo, medía como 1,30 m, era la mitad de la estatura de una persona. Pero tenía unos brazos muy grandes y manos enormes. Se miraba en posición de ataque, abalanzado hacia adelante. Cuando esa poca luz le iluminó la cara, pude ver su rostro con rasgos muy feos. Me aterrorizó tanto que traté de entrar corriendo a la casa. Pero mis piernas no se movían y daba pasos muy lentos. El perro se fue acercando a pasos normales, mientras yo con desesperación trataba de huir y no podía porque algo lo impedía. Pero aún así no me daba por vencido. Yo seguía intentando entrar a la casa, pero arrastrándome pude entrar. Y una vez estando adentro, cerré la puerta y aunque puse el seguro por dentro, lo que me estaba siguiendo pudo entrar a la casa. Sin esfuerzo abrió la puerta y me siguió. Llegué hasta las escaleras que subían al segundo piso. Y con mucho esfuerzo, y con el corazón que ya casi se salía de mi pecho, subí lo más rápido que pude, mientras lo que me venía siguiendo se acercaba más. Con cada paso que daba, además de dar pasos y acercarse a mí, yo sentía que en lugar de yo avanzar hacia adelante, me iba hacia atrás. Arrastrándome llegué a la puerta de mi cuarto, y como pude, medio me puse de pie y abrí la puerta, quise entrar, y sentí que me agarró un pie. No podía ni gritar, aunque lo intentaba. No me salía ningún tipo de sonido. Me jaló para afuera, y yo me agarré muy fuerte de la puerta y no me soltaba. En ese momento tiré mi pie, con todas mis fuerzas que me quedaban, y me soltó. En ese momento me desperté, y estaba en mi cama, con el corazón latiendo muy fuerte. Me dije que fue una pesadilla, pero en ese momento escuché unos pasos bajando las escaleras muy rápidamente. Agarré mi linterna y salí afuera despacio, y desde arriba miré que la puerta de entrada estaba abierta. Sentí tanto miedo y no tuve valor para bajar y cerrarla. Entré a mi habitación y cerré muy bien la puerta. Traje una silla que tenía ahí y la puse en la perilla para más seguridad. Todo el resto de la noche me pasé escuchando pasos en la casa, golpes y cosas que caían. Cuando amaneció me animé a salir. Pensé que toda la casa estaría destruida, pero solo algunas cosas estaban por el suelo y hasta la puerta que estaba abierta ya estaba cerrada. Todo el día lo pasé pensando en lo que viví esa noche, y si la primera noche fue algo leve, la segunda noche aumentó la intensidad. No me quería ni imaginar lo que pasaría esta tercera noche. De solo imaginar lo que podría pasar, estaba muy asustado. Ese día, a las 5 de la tarde, ya estaba yo dentro de la casa, con todo bien cerrado, esperando la noche. Esa tercera noche fue lo peor. Cuando me acosté a dormir, escuché que alguien dijo mi nombre. Abrí los ojos muy asustado. Me quedé despierto unos segundos, pero no escuché nada más, solo el canto de los grillos y algún ave nocturna que escuchaba a lo lejos.
Cuando me estaba volviendo a dormir, mis sábanas que tenía encima salió volando y cayó cerca del armario. Eso me dejó paralizado. Nunca me había pasado nada así, y ahora de golpe me estaba pasando de todo. Estaba totalmente asustado. Aunque trataba de mantenerme firme, el miedo me vencía. Mientras fui a levantar mi sábana del piso, volví a escuchar los pasos acercarse a mi puerta. Pero esta vez la perilla se movió y giró, pero yo había puesto el seguro por dentro de la puerta. Ya no podía más. Me puse a pedir en oración que necesitaba protección. Nunca había hecho algo así, porque no lo había necesitado. Pero ahora tenía que improvisar algo, y lo veía muy necesario. Y mientras estaba haciendo una oración, la puerta de mi armario se abrió lentamente, con ese chirrido de puertas viejas. No quise saber más, solo agarré mis sábanas y me tapé completamente y traté de dormir. Dormía por momentos y luego me despertaba, así pasé la noche. Al siguiente día estaba completamente seguro que no pasaría ni una noche más en ese lugar. Y no entendía cómo don Luis podía permanecer ahí solo. Justo ese día, un poquito más después del mediodía, llegó don Luis. Me encontró con mis maletas listas. Me preguntó qué fue lo que pasó. Yo le dije que me iría, porque esas noches que él no estuvo fueron noches de pesadilla, y ya no estaba dispuesto a aguantar más. Me preguntó si había hecho al pie de la letra lo que me dijo que haga. Entonces le conté que ese día se me hizo tarde y que vi entrar a una persona a la casa, mientras terminaba de guardar algunas cosas. Y me dijo que por eso pasó todo aquello esa noche, que dejé entrar algo a la casa y ahora para volver a mantener todo bien adentro de la casa, hay que sacar lo que se metió. Preparó todo, y después de hacer su limpia me contó que en ese lugar hacía ya muchos años un hombre desvivió a muchos de sus empleados a sangre fría, y que esas almas andaban perdidas en esos bosques donde fue su final.